Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren felices, gozosos, disfrutando de este nuevo año. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros a través de esta enseñanza en directo, como a los que nos van a escuchar más tarde. Como siempre, es mi deseo que todas las cosas estén yendo bien en sus vidas. Y pregunto hoy, ¿crees tú en los milagros? La Biblia dice en Gálatas 1, del 1 al 5. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. ¿Has pensado alguna vez mientras contemplas un precioso día soleado con un cielo azul sin una sola nube, que hubo un tiempo durante el cual lo único que había en el espacio era un enorme vacío, desorden total y profundas tinieblas que lo cubrían todo? Entonces Dios habló y se produjeron cambios profundos. Y fue la luz, y surgió el día y la noche, y aparecieron los cielos y la tierra, y todo lo que actualmente existe, tan precioso y hermoso que podemos disfrutar. Ese cielo azul que hoy contemplamos, esos mares, esas montañas, esos árboles, esas lindas flores, y todo lo que nos rodea ha sido obra del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Es tan grande su poder que Lucas nos enseña y declara que nada hay imposible para Dios. Y en Jeremías Dios declara, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La Biblia nos enseña cómo ese inmenso poder de Dios se manifiesta para proteger y ayudar a sus hijos. La Biblia está llena de historias como estas de hombres y mujeres que, habiéndose encontrado en situaciones extremadamente difíciles, humanamente imposibles de resolver, pusieron su confianza en Dios y al final sucedió un milagro y salieron triunfantes. Y por encima de todas esas maravillas, el más grande milagro de la historia de la humanidad, la resurrección de Jesús, a quien Dios levantó de la fría y oscura tumba para traer al mundo su luz redentora y dar vida eterna a todo aquel que cree en él. Por eso la Biblia le llama el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Dios ha prometido estar con sus hijos siempre, cualesquiera fuesen las circunstancias, y Él siempre cumple sus promesas. Así dice Josué, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. En el Nuevo Testamento leemos, fiel es el que prometió. ¿Estás en medio de una situación que parece no tener solución? ¿Te han dicho los médicos que tu enfermedad o la enfermedad de un ser querido es incurable? Si es así, ¿crees tú que Dios puede hacer un milagro? Confía de todo corazón que Dios puede cambiar las circunstancias negativas que te rodean y convertirlas en bendición para tu vida. Si Dios pudo crear el universo entero de la mano, Él puede tomar esa situación difícil en la que estás, transformarla en algo maravilloso para ti y tu familia. Si el Señor pudo sanar leprosos, paralíticos, ciegos y todo tipo de enfermos en aquellos tiempos, hoy puede sanar cualquier enfermedad, aunque para la ciencia no sea posible. Busca el rostro del Señor en oración cada día, todos los días de tu vida. Mantén una actitud de fe confiando plenamente en el poder y el amor de Dios. Descansa en sus promesas. Cree en ellas de todo corazón y espera en el Señor. Bendito Padre Celestial, quiero seguir confiando plenamente en ti. Por favor, quita toda duda y temor de mi mente y hazme ver claramente que tú puedes abrir los caminos donde parece que ha llegado ese final. Pongo en tus manos esta situación, pongo en tus manos a mis hermanas, pongo a mis hermanas, mi familia, los amigos, todos aquellos conocidos que están enfermos el día de hoy, que sienten que no se van a recuperar. Crean que el Señor los va a levantar. Confíen en Él, porque yo espero en el Señor grande y poderoso que nunca me ha defraudado. Confíen en el Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo como siempre en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos.
Reciban un gran abrazo, un cordial saludo desde acá, esta tierra que el Señor nos ha dado, donde nos ha puesto, Machetá, Cundinamarca. Estamos en un sitio que considero es privilegiado porque los paisajes nada que envidiarle a otros. Hay una diversidad de naturaleza, de clima, el ambiente puro, tranquilo, gracias a Dios, todo está caminando como debería caminar en su presencia. Y bueno, qué buena meditación que nos ha dado Cielo hoy, que nos ha traído. Tiene mucho que ver con lo que estoy hablando y voy a seguir hablando. Y obviamente que estoy hablando sobre estos asuntos que nosotros todos queremos que pasen y que está en nuestra vida y cómo queremos mejorar y cómo queremos estar más descansados. Y por eso el título de hoy, tu vasija no escaseará. Tu vasija no escaseará. Tu vasija es tu fuente, donde tu alacena, tus recursos, lo que tú tienes, lo que el Señor te da, eso no va a escasear. Y, y hoy para comenzar voy a iniciar con un salmo que yo uso continuamente para vencer esos momentos de prueba, porque todos tenemos pruebas sin duda. El asunto no es que tengamos pruebas o no, el asunto es cómo vivimos a través de esas pruebas, cómo afrontar, cuál debe ser nuestra actitud. Y por eso le traigo este salmo que me parece espectacular, que tengo testimonio impresionante de cómo ha funcionado en mi vida, sobre mis situaciones, y quiero compartirlo con ustedes. Apersónese de él. Es el Salmo 37, versículo 3 al 6. Dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad, apacentará la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el día, como el mediodía. Cuando se conoce la palabra del Señor, que es la voluntad de Dios expresada para nosotros, lo que Él desea para nosotros, lo que Él desea que nosotros aprendamos, conozcamos, disfrutemos y en fe lo hagamos práctico en nuestra vida, entonces pasan varias cosas en nuestro interior sobre todo. Y después vemos cómo el Señor a nuestro alrededor también actúa. Pero yo no pretendo ahorita mismo enumerar todo, porque todo lo que puede causar la palabra de Dios en nosotros. Porque no conozco sinceramente cuántos efectos produce su palabra en nosotros y en nuestro entorno. O sea, yo sé que el Señor impacta e impacta de una manera impresionante. Por ejemplo, lo que nos decía Cielo en su meditación, el Señor dijo y fue creando cosas. Dijo su palabra, Él dice, Él habla y su palabra va y actúa. Obviamente, esto tiene un poco más de profundidad, pero es por siempre lo que Él hace, su poder a través de. Y, y pues yo no soy capaz de enumerar todos estos cambios y efectos y todo porque es demasiado. Pero por lo menos sí voy a decir que conforme a mi propia experiencia, este pasaje me ha fortalecido en momentos importantes, difíciles de mi vida y que la iglesia Adoración también fue testiga en algunos momentos. Confié plenamente en el Señor, como dice allí, confía plenamente en el Señor y vi el resultado, lo que hizo Él frente a mis ojos y de aquellos que conocían la situación. ¿Cómo me sentí yo? Me sentí respaldado. En un momento dado, porque uno simplemente confía en el Señor, uno no sabe cómo el Señor va a actuar, qué es lo que va a hacer, qué factores va a mover. Y entonces uno está a la expectativa, pero el Señor dice que Él va a hacer. Entonces, depositar la confianza y esperar no es sencillo mientras uno aprende a hacer esta rutina de aprender a confiar. Ya después uno se va volviendo obviamente más experimentado. Es como
perdón la comparación, no sé si cabe, pero se me viene a la cabeza. Es como cuando usted va a montar a caballo por primera vez o va a meterse en una piscina por primera vez y usted siente ese miedo y simplemente se atreve, se arroja o se sube al caballo y a medida que lo va haciendo, pues ya lo hace con más comodidad. Es algo parecido. Entonces me sentí respaldado tremendamente. Y ahí entendí, supe lo que era deleitarse en el Señor, entendí lo que significa que la verdad me apacienta, probé que puedo confiar y ver cómo hace cuando encomiendo mi camino a Él, y por último exhibió mi justicia como la luz de mediodía en mi derecho. Entonces, funciona. O sea, yo, yo he podido vivir cosas muy, muy íntimas, muy personales, donde yo puedo dar testimonio. No voy a debatir sobre eso con nadie porque yo fui el que lo viví. Si la gente lo cree o no, pues ya no es asunto mío. Pero lo que yo viví, pues no hay duda. Y sé que algunas personas, como les dije, sobre todo de nuestra congregación, de mi familia, pues pudieron darse cuenta. Así que la experiencia de entender y conocer la voluntad de Dios para mí ha hecho que cada vez más quiera depender de su providencia más y más. Y eso es deleitarse en el Señor. La razón por la que hoy comienzo con este salmo es porque quiero seguir insistiendo y ampliando el entendimiento sobre el vivir ahora y disfrutar el ahora, pero en el Señor. En el Señor, no con base en un pensamiento positivo, aunque la fe me lleva a ser positivo. La fe en el Señor me lleva a ser positivo. ¿Por qué? Pues porque yo confío en el Todopoderoso. Algo será difícil para Dios. Entonces, qué mejor que contar la propia vivencia aún cuando no entré en el detalle de lo que sucedió. Entonces, vamos a una escritura que también me gusta mucho y la pido y le pido a usted la use. Es decir, cójala, léala, medite en ella, colóquese como que usted es el benefactor de esa palabra, de esas promesas, de lo que puede estar leyendo acá o lo que va a leer. El Señor está diciendo a los discípulos, pero se lo está diciendo a usted y usted lo recibe, lo cree y lo trabaja en su mente. Entonces, en la medida en que usted lo use, lo hable desde su más profundo entendimiento y conocimiento, convencimiento y certeza de que es Dios que quiere que lo haga, porque es de esta manera que opera la fe. Dios va a actuar a través suyo en la medida en que usted, primero usted es el afectado, en la medida en que usted use su palabra, y usted es el afectado y él comienza a hacer, primero en usted y luego en lo demás. Está en Mateo 17, versículo 20. Yo sé que muchos conocen la escritura, Mateo 17, 20. Y les dice, el Señor hablando con los discípulos, por vuestra poca fe. Y esto es lo interesante, porque de cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora no voy a hablar del tamaño de de la semilla de mostaza, voy a hablar es de lo que el Señor dice. Por eso note, por favor, que el Señor le dice a sus discípulos que digan. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, van a decirle a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces no se debe basar en lo que vean o pregunten o lo que otra persona puede hacer, lo que el Señor le dice a usted que usted haga, que hable qué, la palabra. Hablar primero, aun cuando las cosas no estén a favor o cuando el cuerpo le diga que es imposible. Y luego el Señor dice que se hará y nada será imposible para nosotros. El Señor también dijo lo siguiente en Marcos capítulo 11 versículo 24. Por tanto os digo, cuanto, por tanto os digo que todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Oráis y pedís.
Creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Otra vez, debemos notar que dice que lo que estemos pidiendo como en oración, creyendo, hablando con el Señor en el momento íntimo, cuando usted sabe que Él está allí, que lo está escuchando, cuando usted va a Él, ojalá sea todo el tiempo, porque mire lo grandioso y la bondad que hay aquí, la generosidad que hay aquí. Cuando, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Obviamente usted no va a orarle a una pared, a un muñeco. Usted va a orar consciente de que alguien que es Dios, su papá, lo está escuchando. Pídale, crea que lo recibió y lo va a obtener. Entonces, mire, no es creer antes o después. Es en el preciso momento de la oración. Ese momento cuando con nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro deseo, nuestra voluntad y sobre todo la fe en el que está escuchando, en el que no es para él nada imposible, en el que estamos hablando con el Señor, manifestándole todo, y que es todo lo que inquieta, lo que entristece, lo que angustia, lo que asusta, lo que desespera, lo que llena de duda, de molestia, etcétera, 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 porque vivimos cosas todos los días, ¿sí? Con personas, nosotros solos, en fin, todo esto podemos hablarlo con el Señor. El Señor dice que vengan y nos descarguemos con Él. Entonces podemos ir y, Señor, me está pasando esto y siento esto y tengo esta angustia y tengo esta preocupación. Pero ¿qué dice? Pidan creyendo que lo reciben y lo van a obtener. Dos cosas diferentes. Entonces, creer que recibimos lo que estamos pidiendo, pero valga la aclaración, en esta parte debe ir de acuerdo con lo que Dios desea para nosotros, su voluntad. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a Dios que elimine o castigue a una persona que me hizo mal o desear que Dios lo maltrate, porque es claro que Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar y que oremos, al contrario, por esas personas. ¿Ven? Cosa semejante. No puedo pedirle a Dios, en la parte económica, que me ayude a conseguir plata prestada cuando dice que no me meta en deudas, porque Él es mi proveedor y nada me faltará. No puedo pedirle a Dios que me permita gastar mi dinero en fiestas donde hay trago, voy a ofrecer bebidas alcohólicas, cuando dice claramente que no gaste mi dinero en cosa diferente a lo que necesito. Amén. Ahora, así, no estoy hablando de que no podamos tener una reunión y esto, sino que no se vuelva esto una cosa simplemente por estar satisfaciendo los deseos carnales a estas pasiones y entonces gastamos la plata en una cantidad de trago o como pasó en esta época, en pólvora, quemando la plata. En fin, cuando el Señor me dice no gasten esas cosas. Así que pedimos y podemos pedir para nosotros mismos, pero hay que tener claro cuál es la intención del corazón, o sea, ¿para qué quiero lo que estoy pidiendo? Un amigo, recuerdo la historia de un amigo muy querido, que me pidió que orara para que Dios le concediera un vehículo para poderse, obviamente, desplazar más fácil con su familia. Y, pero además él me añade y me dice que de esa manera él podía asistir más seguidamente a la congregación nuestra. Dios le concede su deseo y nunca más volvió a congregarse. Entonces, ¿cuál es la intención real de su corazón? Pide para sus deleites, realmente. Yo no digo que no pueda ir y disfrutar con su familia, pero ojo, ojo, ¿qué es lo que estoy pidiendo y con qué excusa? Y tengo que ser muy sincero conmigo mismo. Ahora volvemos a la escritura. Entonces, note también el tiempo gramatical, donde dicen, crean que ya han recibido. Bueno, ese ya yo le hago el énfasis, porque ahí dice, crean que han recibido. Amén. O sea, es como que ya lo recibí, todo lo que yo esté pidiendo en oración. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos recibido, es un presente
para creer que ya lo tengo, pero al final dice, y lo obtendré. Entonces yo creo que ya tengo, pero todavía no lo tengo, sino que lo voy a recibir. Lo tengo, y cuando creo que lo tengo, porque el Señor me dice que me lo va a dar. Él dice que si yo pido a Él en oración, Él me lo va a dar y lo voy a obtener. Entonces, si ya lo tengo, ¿qué es lo que hago? Doy gracias. Doy gracias aún en este momento, en la oración, aun cuando no he recibido todavía nada, pero tengo la certeza de que lo obtendré. Si usted conoce la Biblia, pues esa es la definición exacta de fe que hay allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por cierto, la fe es la certeza de lo que se espera, el esperar lo que no se ve. Por eso también dice la escritura ya en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjese, entonces la oración no es una repetidera de palabras sin sentido que me impongo o que me imponen, sino que la oración es mi charla con el Señor, es donde yo voy, sé que Él está allí, sé que Él me escucha, Él está aquí, yo conozco su voluntad para mí, yo sé que Él tiene planes de bienestar para mí, yo sé que Él me quiere dar lo que necesito y aún más para disfrutar. Yo sé que Él también va a moldear mi corazón para que no me vuelva un avaro, amén. O sea, es decir, no me va a llenar de plata y de riquezas para este mundo porque me voy a volver una persona ajena a Dios, voy a creer que en mi capacidad, voy a desconocer que viene de Dios porque todo proviene de Dios, toda buena dádiva proviene de Dios y la plata hace daño. Entonces Dios me va a dar si yo aprendo a administrar esto, si yo aprendo a ser generoso, como me dice la palabra de Dios, eh, si yo soy bendecido para bendecir, si yo no pongo excusas como hay ejemplos en la Biblia, pues entonces el Señor me va a dar aún más para bendecir a otros. Porque ese es el objetivo de que el Señor nos dé, bendecir, ¿no? Ya somos bendecidos, o sea, yo no tengo que acumular más y más y más. Entonces, ¿por qué soy bendecido? Para bendecir a otros. Amén. Eso no es para hacer riqueza en este mundo, porque además la palabra de Dios dice que las riquezas de este mundo se la corroen el hollín y el orín, y esto es perecedero, y esto no sirve para nada, amén, sino que daña el corazón del hombre. Entonces, cuando oremos, cuando estamos orando, claro que podemos nosotros descargar todo aquello que nos quiere quitar el ánimo, el buen carácter, el miedo, etcétera. Amén. Sí, podemos ir a Él, podemos llorar en su presencia, podemos respirar y soltar el taco, perdón lo coloquial. Pero también, como sabemos que Él está allí y ya descargué todas estas cosas, entonces, ¿qué hago? Gracias, Dios mío. Porque yo sé que yo sé que tú sabes que lo que yo necesito, tanto para mi espíritu, para mi alma, como para mi cuerpo. Pero también sabes lo que yo necesito para mi casa, para mi familia. Tú también sabes que yo deseo tener unas vacaciones. Quiero tener alguna comodidad, también quiero aprender a bendecir a otros si es que no lo sabe, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos entonces? Sabiendo que ya lo tenemos. Y también podemos pedir dando gracias, como si hubiésemos recibido lo que pedimos, pero esperando a que se revele. Está orando por su sanidad, está orando por mejor calidad de vida, por un trabajo, por un esposo o una esposa, por sus hijos, nietos, sobrinos o familiares, porque conozcan a Dios. Crea que ya está sucediendo. Ya el Señor hizo su provisión, pero recuerde, a su manera, Él es más sabio. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe qué no nos va a dar y sabe qué nos sirve. Entonces, crea que eso está sucediendo aun cuando usted no lo vea. Muy importante, no lo sienta, aunque no le parezca, aunque no oiga que está sucediendo. Solo crea.
que Dios lo hace, que Dios lo hizo y usted lo verá próximamente. Dios solo le dice que crea, no que sienta, porque la gente a veces nos han enseñado que como sienta en su corazón y si hay paz. Oye, pero también Jeremías me dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Entonces yo no creo en eso de que si siente paz en su corazón. Él le dice es, crea y siente paz en que usted ya le entregó estas cosas al Señor, y usted ya le encomendó estas cosas al Señor y Él proveerá, Él hará, Él va a enderezar. Por ejemplo, usted le dice al Señor, Padre, quiero hacer este negocio. Este negocio que te pido, Señor, Él sabe todas las cosas, pero te pido que me dirijas, que me guíes, que me ayudes y me ayudes a ver si este negocio me sirve o no. Usted le está entregando ¿qué? Su camino. Usted le está diciendo, le encomiendo esto que estoy decidiendo. Ese es su camino. ¿Y qué dice la palabra? Confía en Él y Él hará. Entonces, cuando usted dice, te estoy encomendando, estoy confiándole todo, se lo estoy entregando a Él y estoy esperando. Si el negocio sale, gloria a Dios. Si el negocio no sale, gloria a Dios. Podríamos decir naturalmente, me equivoqué. No, es que la embarré otra vez. Cuando usted hace esta oración como la acabo de hacer, usted no se equivocó. El Señor lo está corrigiendo, lo está guiando en su camino. Le está diciendo, no es así. ¿Amén? ¿Por qué pasa? Cuando yo digo me equivoqué, empiezo a acusarme, empiezo a maltratarme, empiezo a tratarme de maneras que no debería ser. Entonces, no nos lamentemos si algo no sale como creemos, porque Dios es más sabio que lo que yo hago. ¿Amén? Entonces Él dice, crea que lo ha recibido. Lo más importante después de eso es que lo vamos a obtener. Pero recuerde que es en oración, no es un ejercicio de pensamiento positivo. Lo estoy pensando, lo estoy materializando, lo tengo en la cabeza y se va a dar. Eso es un pensamiento basado en usted mismo, basado en su capacidad, en que la suerte, en que lo voy a traer, lo estoy atrayendo. Es un ejercicio de fe, porque usted sabe, un ejercicio de fe donde usted va a Dios, y usted sabe que Dios existe, amén, que es real, que está en usted, que lo escucha, como le enseñé los anteriores sábados, allá usando segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Esta es la tercera vez que lo estoy trayendo a colación. Y dice esta escritura en segunda de Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Fíjese que el Señor no dice te estoy viendo, como cuando nos dice que entremos al lugar secreto y la puerta cerrada no deje que otra cosa entre. Él está oyendo, no viendo. Él está oyendo y no viendo. ¿Qué? Él está viendo la intención de mi corazón. Y Él está oyendo lo que usted está creyendo. Amén. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de la salvación te socorrí. He aquí, ahora el tiempo aceptable. Este es el tiempo. Ya, ahora, ¿cuándo? En este momento, en la oración, mediante oración. En ese momento es el tiempo aceptable en que Dios está escuchando. Entonces los pensamientos deben alinearse con lo que Dios ha dicho. Escuche. No es un pensamiento positivo per se. Amén. Los pensamientos deben alinearse con lo que Dios ha dicho, con lo que le pida que crea. Porque de otra manera, cuando usted se basa en lo que usted ve, oye, siente, sus pensamientos pueden ser contaminados y afectados, como lo dice, por ejemplo, la siguiente escritura, y le pido que la analice. Está en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, 11, 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que es en Cristo.
que el Señor nos dé revelación ampliada sobre esta escritura, pero pues más o menos para orientar lo que pasó con Eva. Ya Eva había recibido instrucción de Adán de todo lo que Dios le había dicho. Esto no está registrado, pero cuando usted ve cómo ella responde a la serpiente astuta, que es Satanás, simplemente ella le da la respuesta de lo que Dios le había enseñado a Adán. Implica que Adán le había enseñado a Eva lo que Dios le había enseñado. ¿Y qué hace la serpiente astuta? Comienza a seducirla, a mandarle intriga, duda a su cabeza, y esta señora lo que hace es extraviar sus pensamientos, o sea, saca del foco de lo que de su mente, de lo que Dios le ha enseñado a él y a ella, y empieza a pensar en lo que él está diciendo. Y entonces simplemente se salió de la pureza que es en Dios. Entonces primero existe en el reino invisible todo lo que está allí que Dios ha creado, que para nosotros pues obviamente es difícil porque estamos acostumbrados a lo evidente, a lo palpable, amén. Y queremos eso, es lo que nosotros conocemos, es lo que podemos cerciorarnos por medio de nuestros sentidos que es verdad. Y luego se manifiesta, entonces pedir esto que está allá, pero ¿cómo que está allá y se va a materializar? Aquí viene la lógica humana limitada. Pero si yo tengo fe en el Señor, ¿habrá algo imposible para el que creó todas las cosas? Entonces, dice que luego se va a manifestar lo que estoy pidiendo. Lo creo, lo recibo, pero se va a manifestar, no lo tengo ya. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios define eso. Es su potestad. Pero por eso perseveramos en la oración. Por eso perseveramos en su palabra. Por eso perseveramos en su presencia. Amén. No me falla. Dios no me va a fallar. Aunque no lo tengo ahora, aunque no lo tengo mañana, aunque de pronto se demoró más, sigo confiado en que lo recibiré. Amén. Porque Dios es soberano. Entonces, mientras tanto, nosotros creemos y seguimos creyendo, dando gracias. Esa es la virtud de estar bajo la gracia. La gracia es el regalo que Dios nos dio aún sin nosotros merecerlo y se manifestó en la muerte y resurrección de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados con el fin de que nosotros, creyendo en lo que Él hizo, nos enfrentemos, no enfrentemos la justicia del pecado, que es muerte, sino que entremos en la justicia de Dios, que es amor, misericordia y perdón. Entonces, cuando creemos en esto que ha hecho el Señor por nosotros en la cruz, eso nos hace hijos suyos. Pero como dijo, debo entender el amor de mi Padre, debo conocerlo, debo experimentarlo, porque bajo esa paternidad puedo gozar de sus privilegios. Dice la Escritura que yo soy ahora como es Cristo, como es Cristo, no como va a ser, no como fue, sino como es. Yo tengo un título real, tengo una herencia real, Dios es mi Padre, todo es de Él, por lo tanto tengo esa herencia, pero no pienso en lo material, pienso en lo eterno, en lo espiritual, y un poder en mí. Di la palabra, dice el Señor, que mi vasija no va a estar, no va a escasear. Sé que mi Padre me ama, sé que mi Padre me protege, sé que mi Padre me provee, sé que Él hace para mí, y eso es la diferencia de vivir para Cristo o vivir en Cristo. Entonces, cuando yo vivo en Cristo, yo no tengo que esforzarme para ver si Dios se agrada de mí. Eso es la religión. Entonces, cuando yo vivo en Cristo, yo estoy bajo su cuidado, estoy sostenido por Él y estoy siendo llevado por el buen camino, porque Él quiere lo mejor, tiene sus planes espectaculares de bondad, su justicia es perfecta y ya me cubre. Entonces yo descanso en eso. Es como
Decirle a un niño a su papá, papá, quiero esto, y su papá le satisface. Obviamente un niño es caprichoso, ¿no? Aquí estamos hablando de gente con sabiduría que ha aprendido a desarrollar su inteligencia en la sabiduría de Dios. Yo hoy doy gracias a mi Padre porque usted está escuchando su palabra, porque ya llegará a sus familiares, a sus amigos, por todas estas personas que usted está aprendiendo a orar. Doy gracias porque aun cuando no veo, sé que Dios ha contestado mi oración por su salud, por su prosperidad, por su bienestar. Doy gracias porque su providencia para mí y para usted es eterna y nada nos faltará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por estar aquí, por escucharnos. Si tienen alguna inquietud, lo invito a que escriban a esta dirección de correo. Y lo insto a que aprenda a ser bondadoso en la obra del Señor. No lo estoy exigiendo, no lo estoy presionando. Simplemente le digo, esto es un mandamiento del Señor. Si nos quiere ayudar, pues aquí está la información. Nosotros somos bendecidos para bendecir y eso es lo que hacemos. Sobre todo, que estamos llevando esta palabra a otros lugares. Doy gracias por su vida, como dije en la oración final, y lo invito a que rete su fe, salga de la estructura religiosa donde usted se esfuerza a descansar en el Señor y a hablar con su Padre eterno. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los guíe, que Dios, como ha prometido, le provea para todas sus cosas. Descanse en el Señor. En Cristo Jesús, amén.